Viernes, 16 de mayo de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 12. Registro digital, 203-0390. Tipo, jurisprudencia. Atlas de riesgos. Debe actualizarse cuando hay cambios significativos en las condiciones del territorio y de la población. Hechos. 2 residentes de Tulum, Quintana Roo promovieron un juicio de amparo en el que reclamaron al ayuntamiento la falta de actualización del Atlas de Riesgos Municipal, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. En su demanda destacaron que esta omisión les impedía conocer los fenómenos de origen natural y humano que podrían impactar en el entorno, la población y sus bienes y, en consecuencia, que pudieran tomar decisiones adecuadas para prevenir y reducir los daños y las pérdidas materiales, económicas y humanas. El juez de distrito determinó que los quejosos no demostraron que la falta de actualización de dicho instrumento generara una afectación a los ecosistemas del municipio ni que ellos se beneficiaran de los servicios ambientales que estos les brindaban. En desacuerdo, los quejosos interpusieron un recurso de revisión en el que señalaron que la falta de actualización del Atlas de Riesgos afectaba su esfera jurídica, porque los ecosistemas existentes en el municipio en el que residen no están debidamente ubicados ni reconocidos en las políticas y en los programas de planeación urbana, lo que impide su protección. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasumió su competencia originaria para conocer dicho recurso. Criterio jurídico. Ante la ausencia de un plazo específico en la normativa de protección civil que regula a los atlas de riesgos, su actualización debe realizarse en un plazo razonable, una vez que las condiciones del territorio y la población hayan cambiado de forma significativa. Lo anterior tiene como finalidad reducir la incertidumbre de la información en relación con los peligros y con las amenazas de desastres naturales o provocados por los seres humanos, fortalecer la capacidad de respuesta y mejorar la eficacia operativa del sistema de protección civil. Esto permite una identificación más precisa de la población y de las zonas vulnerables, una planificación territorial más eficaz y una toma de decisiones más certera y oportuna ante situaciones de emergencia. Justificación. El Atlas de Riesgos tiene una naturaleza eminentemente preventiva, ya que, al ser un sistema integral de información sobre el riesgo de desastres naturales o humanos, debe ser capaz de incluir información actualizada, inclusive en tiempo real. Sobre todo, tomando en cuenta que los peligros y las amenazas cambian constantemente por diversos factores naturales y humanos, entre los que se encuentran el cambio climático, el desarrollo urbano acelerado, la presentación de un desastre grave, los cambios demográficos y en la infraestructura, así como el desarrollo de megaproyectos. La falta de actualización de este instrumento impide atender a la naturaleza dinámica del riesgo, lo que a su vez restringe que las autoridades estatales y la población conozcan todos los elementos presentes en el territorio en el que habitan, incluyendo los peligros, las condiciones que les colocan en vulnerabilidad, las medidas necesarias para mitigar o prevenir los desastres y atender situaciones de emergencia y, en su caso, para evitar la pérdida de vidas y de bienes. Ahora bien, la normativa aplicable a los atlas de riesgos únicamente contempla un periodo de hasta 2 años para la actualización de lo relativo a los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, pero no define un plazo para la actualización del resto de fenómenos químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos, de las amenazas o el peligro que representan, de los índices de vulnerabilidad, ni de las medidas o acciones de prevención y mitigación. Por ello, ante la ausencia normativa de dicho plazo, el Atlas de Riesgos debe actualizarse en un plazo razonable, lo que ocurre una vez que las condiciones del territorio y de la población hayan cambiado de forma significativa. Lo que se entenderá cuando ocurra, por ejemplo, una pandemia, un movimiento masivo de población, la expansión del mercado inmobiliario, la construcción de un megaproyecto, el impacto de un huracán o un terremoto. Primera sala. 2 de 12. Registro digital, 203-0391. Tipo, jurisprudencia. Atlas de riesgos. Su finalidad como instrumento de protección de derechos humanos. Hechos. 2 residentes de Tulum, Quintana Roo promovieron un juicio de amparo en el que reclamaron al ayuntamiento la falta de actualización del Atlas de Riesgos Municipal, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. En su demanda destacaron que esta omisión les impedía conocer los fenómenos de origen natural y humano que podrían impactar en el entorno,
la población y sus bienes y, en consecuencia, que pudieran tomar decisiones adecuadas para prevenir y reducir los daños y las pérdidas materiales, económicas y humanas. El juez de distrito determinó que los quejosos no demostraron que la falta de actualización de dicho instrumento generara una afectación a los ecosistemas del municipio ni que ellos se beneficiaran de los servicios ambientales que estos les brindaban. En desacuerdo, los quejosos interpusieron un recurso de revisión en el que señalaron que la falta de actualización del Atlas de Riesgos vulneraba sus derechos al medio ambiente, a la salud, a la vivienda digna, al patrimonio cultural, a la información accesible y oportuna, así como al derecho de participación ciudadana. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasumió su competencia originaria para conocer dicho recurso. Criterio jurídico. El Atlas de Riesgos es un sistema integral de información sobre los fenómenos naturales o humanos y los daños esperados por su interacción con el territorio y la población, que, por su propia naturaleza, exige estar actualizado de forma permanente. Su finalidad es monitorear y detectar tempranamente estos eventos, para prevenir sus efectos, facilitar la toma de decisiones e implementar medidas para mitigar o reducir los daños y las pérdidas materiales, económicas y humanas, lo que permite garantizar los derechos humanos al medio ambiente, a la salud, a la vivienda digna, al patrimonio cultural, a la información accesible y oportuna, así como al derecho de participación ciudadana. Justificación. El Atlas de Riesgos es un sistema integral de información sobre los fenómenos naturales o humanos y los daños esperados conforme a los peligros, sismos, vulcanismo, huracanes, inundaciones, contaminación, incendios, la vulnerabilidad, marginación, hacinamiento, características de la vivienda, estabilidad del suelo, y el grado de exposición de la zona, alto, medio, bajo o nulo, de acuerdo con la cantidad de personas y bienes que se encuentran ahí y que pueden ser dañados. La finalidad de este instrumento de protección civil es reunir la información necesaria para monitorear y detectar tempranamente los fenómenos naturales o humanos para prevenir anticipadamente sus efectos, facilitar la toma de decisiones e implementar las medidas adecuadas y pertinentes para disminuir sus repercusiones, particularmente, para evitar la pérdida de vidas y de bienes materiales. La información que se obtiene a través de este sistema constituye un marco de referencia para la elaboración de políticas públicas, programas, estrategias y procedimientos en todas las etapas de la gestión integral del riesgo. Esto implica que esta información debe ser tomada en cuenta para la formulación y ejecución de los programas de protección civil, así como para la planeación y el ordenamiento de los asentamientos humanos, lo que involucra la autorización de permisos de construcción y de licencias de uso, destino o reserva de suelo. En ese sentido, la debida implementación y actualización del Atlas de Riesgos protege y garantiza los derechos al medio ambiente, a la salud, a la vivienda digna, al patrimonio cultural y a la participación ciudadana, ya que permite realizar una planeación urbana segura, inclusiva y respetuosa de los ecosistemas, previene los efectos adversos que un desastre puede generar en la salud de la población, en sus viviendas, en la infraestructura pública y en los sitios históricos y naturales, y garantiza la participación comunitaria, a través de la conformación de comités de Contraloría Social y del conocimiento de información reciente, accesible y oportuna sobre los fenómenos que pueden impactarles. Primera Sala. 3 de 12. Registro Digital, 203-0410. Tipo, jurisprudencia. Integración de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Es constitucional la habilitación para que concurra otra persona con el mismo cargo, aunque esté adscrita a una sala de distinta especialización. Hechos. Al conocer de un recurso de apelación, la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, integrada por 2 magistrados especializados en materia civil y por una magistrada especializada en materia penal, dictó la sentencia para resolver la apelación y esa decisión se reclamó en un juicio de amparo directo. La integración de la sala obedeció a que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes establece que las salas siempre se integrarán por magistrados o magistradas y que, en caso de alguna ausencia, esta será colmada con la participación de alguna persona magistrada adscrita a otra sala. En la demanda de amparo directo, la parte quejosa cuestionó la constitucionalidad de dicho precepto a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva y a que los actos sean emitidos por autoridades competentes,
debido a que permite que una persona juzgadora resuelva un caso sobre una materia que no es de su especialidad. El tribunal colegiado negó la protección constitucional, por lo que una de las partes promovió un recurso de revisión que correspondió conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La regla consistente en que la ausencia de un integrante de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes puede ser sustituido por otro de diversa especialidad no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ni aquel relativo a que las sentencias se emitan por autoridad competente. Por el contrario, garantiza que los asuntos se resuelvan por autoridades jurisdiccionales del mismo rango y evita la paralización de los asuntos para cumplir con él. Mandato de justicia pronta y expedita. Justificación. En los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia por autoridades competentes. Esa competencia, en el caso de Aguascalientes, se encuentra delimitada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad federativa, que establece que el Supremo Tribunal de Justicia se dividirá en dos salas. Una civil y una penal, cada una integrada por 3 magistraturas. Esas salas, y no sus integrantes, son las que tienen asignada una competencia específica para determinada materia, por lo cual, si una persona magistrada perteneciente a una sala civil es asignada para sustituir la ausencia de una que ordinariamente conoce de la materia penal, ello no vulnera los derechos a una tutela judicial y a que las resoluciones se emitan por autoridad competente, debido a que se trata de una persona servidora pública del mismo rango, y la propia ley lo autoriza para desempeñar esa función. Aunado a lo anterior, la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes establece que las salas siempre se integrarán por personas magistradas y que, en caso de alguna ausencia, se conformarán con integrantes de otra sala, lo que garantiza la continuidad del proceso y evita la paralización de las salas. De ahí que es irrelevante la materia de especialización de los magistrados sustitutos en alguna de las ramas del derecho o que su adscripción previa correspondiera a una especialización diversa a aquella de la que habrá de resolver el asunto. Primera sala. 4 de 12. Registro digital, 203-0393. Tipo, jurisprudencia. Comisión Federal de Competencia Económica. Las comunicaciones generadas en herramientas de trabajo que comprenden información de los agentes económicos relacionadas con actividades y operaciones de su objeto social, no están amparadas por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Hechos. Una persona moral reclamó en amparo indirecto la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica en la que determinó su responsabilidad en la comisión de prácticas monopólicas absolutas. El juzgado de distrito negó la protección constitucional. La quejosa argumentó en revisión que la comisión incurrió en una violación de comunicaciones privadas protegidas por el artículo 16 constitucional. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las comunicaciones generadas en las diferentes herramientas de trabajo que comprenden información de los agentes económicos relacionadas con actividades y operaciones de su objeto social, no están amparadas por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Justificación. El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvaguarda los actos que atenten contra la libertad y privacidad de las comunicaciones. La noción de privacidad implica que las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna solo a ellas y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad. En relación con las facultades de la comisión mencionada para comprobar el acatamiento de la legislación en materia de competencia económica. Las comunicaciones generadas en las diferentes herramientas de trabajo proporcionadas por los agentes económicos a sus empleados o a las personas que ostenten algún cargo, mandato u otro título jurídico para realizar las actividades y operaciones de su objeto social, las cuales deben sujetarse al cumplimiento de la ley, no pueden considerarse estrictamente privadas, sino en todo caso información confidencial. Segunda sala. 5 de 12. Registro digital, 203-0402. Tipo, jurisprudencia. Derecho a la continuación de la prestación del servicio médico. Interpretación conforme del artículo 142, fracción B,
de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Hechos: una persona menor de edad, con una condición de salud vulnerable, reclamó en amparo indirecto la constitucionalidad del artículo citado que establece que al fallecimiento del militar retirado o en activo, sus familiares tendrán derecho a la prestación del servicio médico gratuito, siempre que la Junta Directiva les reconozca el carácter de pensionistas. Así como la negativa del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas de continuar prestándole el servicio médico que recibía previo al fallecimiento de su padre militar, quien no cumplió con los requisitos necesarios para que sus familiares pudieran ser considerados pensionistas. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la interpretación conforme del artículo 142, fracción B, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas lleva a sostener que el derecho al más alto nivel posible de salud comprende garantizar a las personas la continuación de los servicios médicos que recibían previo a su desincorporación del referido instituto, cuando su estado de salud es vulnerable por alguna enfermedad y/o discapacidad, mientras este último lleve a cabo las gestiones administrativas necesarias y hasta que sean dadas de alta en una institución diversa del Sistema Nacional de Salud que les brinde de forma permanente el servicio médico integral gratuito, en condiciones equivalentes en calidad, recursos materiales y humanos, de acuerdo a la atención especializada que recibían. Justificación: ello a fin de respetar el derecho a la salud en su vertiente de continuidad en el acceso a un servicio médico integral y en el tratamiento de una enfermedad y/o discapacidad, conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La continuidad en el acceso a la prestación del servicio médico gratuito debe entenderse que forma parte del concepto del más alto nivel posible de salud, pues este derecho comprende la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. De ello deriva la obligación de no interrumpir la prestación del servicio de salud, particularmente en situaciones en que el estado de salud de una persona depende de un tratamiento o cuidado especial. Segunda Sala. 6 de 12. Registro Digital, 203-0411. Tipo: jurisprudencia. ISTE. Los artículos 20, párrafo segundo, tercero, cuarto y quinto, y 185 de la ley relativa, no violan el principio de irretroactividad de la ley. Legislación vigente a partir del 9 de mayo de 2023. Hechos. Diversas personas trabajadoras reclamaron en amparo indirecto las normas referidas que permiten al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado solicitar a las dependencias o entidades en las que laboren las personas acreditadas que se descuente hasta un 30% de la pensión, del sueldo básico o de la cantidad que resulte de sumar el sueldo básico y las compensaciones salariales, para el pago de los créditos de vivienda otorgados por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El juzgado de distrito sobreseyó al considerar que los promoventes no demostraron que las normas reclamadas les causaran perjuicio. En su contra interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 20, párrafo segundo, tercero, cuarto y quinto, y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, al establecer los lineamientos para el cobro de los descuentos de los créditos para vivienda, no violan el principio de irretroactividad de la ley. Justificación. Las normas referidas únicamente añadieron diversas opciones para llevar a cabo el cobro de los descuentos omitidos de los créditos de vivienda otorgados, pudiendo ser mediante el descuento de hasta un 30%, ya sea de 1. La pensión, 2. El sueldo básico, o 3. La cantidad que resulte de sumar el sueldo básico y las compensaciones salariales que correspondan, o bien el 20% de la pensión respectiva cuando el crédito se haya originado como pensionado. También precisan que el descuento debe realizarse con arreglo al esquema elegido por la persona trabajadora en el contrato hipotecario celebrado con el Fondo de la Vivienda. Por tanto, los artículos mencionados no violan el principio de irretroactividad de la ley previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues no vuelven al pasado para afectar situaciones jurídicas acaecidas con antelación.
ya que no permiten que a las personas que con anterioridad a su vigencia hubieran celebrado un contrato hipotecario con una obligación de pago referenciada únicamente a un porcentaje del salario base, se les puedan realizar retenciones adicionales sobre sus compensaciones salariales. Segunda sala. 7 de 12. Registro digital, 203-0416. Tipo, jurisprudencia. Pensiones por viudez y orfandad. Los artículos 36, primer párrafo y 40, primer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, no violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Hechos. Los familiares de un militar fallecido demandaron la inconstitucionalidad de los artículos referidos que establecen el tiempo de espera para el otorgamiento de las pensiones por viudez y orfandad. Al estimar que el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es menos benéfico en comparación con el de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 36, primer párrafo y 40, primer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, no violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Justificación. Si bien el derecho a la seguridad social debe sujetarse a las bases mínimas previstas tanto en el artículo 123 de la Constitución Federal como en los instrumentos internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano, lo cierto es que no existe un diseño único para el establecimiento de los regímenes de seguridad social respectivos. De ahí que mientras el legislador no contravenga las disposiciones que contienen esas bases mínimas, cuenta con libertad de configuración para regular los sistemas de seguridad social para los diversos sectores de personas que se desprenden del citado artículo constitucional. En ese orden de ideas no es posible sostener la existencia de una diferencia de trato en cuanto al tiempo de espera exigido para el otorgamiento de las pensiones por viudez y orfandad en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en relación con el requerido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Toda vez que los ordenamientos contrastados regulan sistemas de seguridad social diversos. Por tanto, no es viable concluir que ambas situaciones jurídicas sean comparables, pues su configuración responde a planes de seguridad social distintos y específicos, diseñados en ejercicio de la potestad del legislador. Segunda sala. 8 de 12. Registro digital, 203-0405. Tipo, aislada. Estereotipos de género en el procedimiento laboral. Se actualizan y producen un efecto nocivo en perjuicio de la mujer cuando la autoridad que conoce del asunto absuelve a su contraparte por considerar que la actora era concubina de quien la despidió y excluye su calidad de trabajadora sin otro argumento. Hechos. En un juicio laboral la parte actora aseguró haber sostenido una relación afectiva con una persona de la empresa en la que trabajaba, quien la despidió después de una discusión. La parte demandada negó la relación laboral y precisó que la actora solamente fue concubina de la persona que supuestamente ejecutó el despido, director general. La Junta absolvió de todo lo reclamado con base en que de auto se advertía que la actora era concubina de la persona a quien se atribuyó el despido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el hecho de que se haya acreditado en autos la existencia del concubinato entre la actora y la persona a quien atribuyó el despido no excluye que también sea trabajadora, ya que ello equivale a emplear un estereotipo de género en su perjuicio. Justificación. Conforme a los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, y 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como a la jurisprudencia 1A/J 22/2016, décima, y a la tesis aislada primera. 6/2014, décima,
emitidas por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Estado mexicano debe proteger el derecho humano a la igualdad y el principio de no discriminación, así como juzgar con perspectiva de género, especialmente cuando se trate de grupos históricamente en desventaja que han presentado dificultades para conseguir un equilibrio en la sociedad, como las mujeres. Por ello es imperioso hacer desaparecer cualquier diferencia motivada por el origen étnico, nacional o social, el género, la edad o incluso cualquier estereotipo de género, entendido como una preconcepción sobre los atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente. El hecho de que en un juicio quede acreditado que la actora era concubina de la persona a quien le atribuyó el despido no es suficiente para desvirtuar la relación laboral. En tanto que tener una relación de hecho no excluye por sí sola la posibilidad de que una persona pueda tener una vida productiva y valerse por sí misma e, incluso, ser empleada de su concubinario. Lo contrario produciría un efecto nocivo en perjuicio de la persona que tuviera cualquier relación afectiva, en la medida en que quedaría encasillada a cumplir con roles esperados por la sociedad que son característicos de una concubina, sin posibilidad de realizar cualquier tipo de actividad remunerada más allá de su lazo afectivo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de 12. Registro Digital, 203-0413. Tipo, aislada. Juzgar con perspectiva de género en el juicio laboral. Debe hacerse si de auto se advierte la evidencia de un vínculo afectivo entre la actora y a quien atribuye el despido. Hechos. En un juicio laboral la parte actora aseguró haber sostenido una relación afectiva con una persona de la empresa en la que trabajaba, quien la despidió después de una discusión. La parte demandada negó la relación laboral y precisó que la actora solamente fue concubina de la persona que supuestamente ejecutó el despido, director general. La Junta determinó que la presunción derivada de la inspección ofrecida por la operaria, en el sentido de que existía nexo laboral entre los contendientes, se destruyó con el contenido de las copias certificadas de una carpeta de investigación. En tanto reportaban que la demandante era concubina de la persona a quien se atribuyó el despido y que el domicilio que ocupaban era donde habitaban. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando existe evidencia de que la actora sostuvo una relación afectiva con la persona a quien atribuyó el despido, la autoridad responsable debe juzgar el asunto con perspectiva de género. Justificación. Conforme a los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, y 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como a la jurisprudencia 1A/J 22/2016, décima, y a la tesis aislada primera. 6/2014, décima, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Protocolo para juzgar con perspectiva de género, publicado por el Alto Tribunal. El Estado mexicano está obligado a proteger el derecho humano a la igualdad y el principio de no discriminación, así como a juzgar con perspectiva de género. Por tanto, es necesario hacer desaparecer cualquier diferenciación motivada por el origen étnico, nacional o social, el género, la edad o estereotipos cuyo efecto sea privar a la persona de un derecho. Ello pudiera ocurrir en el supuesto en que una trabajadora señale haber sido despedida por un compañero de trabajo con el que, a su vez, sostenía una relación afectiva, ya que no se trataría de una separación en condiciones ordinarias. El hecho de que coexista la calidad de concubinato entre ambos constriñe a la autoridad a analizar el asunto bajo una perspectiva de género para eliminar cualquier juicio preconcebido que disminuya o restrinja los derechos laborales de la actora por su condición de concubina. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 de 12. Registro Digital, 203-0415. Tipo, aislada. Pagaré. Los parámetros contenidos en la tesis de jurisprudencia 1A/J 47/2014, décima,
Para determinar el carácter notoriamente excesivo y usurario de la tasa de interés pactada y disminuirla, no solo un catálogo exhaustivo ni inmutable, sino un grupo de guías enunciadas ejemplificativamente, cuyos número y combinación puede variar de acuerdo con las particularidades de cada caso. Hechos: la actora demandó en la acción cambiaria directa el cumplimiento y pago de un título de crédito, pagaré, en donde las partes convinieron un interés moratorio del 10% mensual. En la sentencia impugnada se estableció que ese porcentaje era usurario, por lo que se redujo al 3% mensual. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los parámetros contenidos en la tesis de jurisprudencia 1A/J 47/2014, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar el carácter notoriamente excesivo y usurario de la tasa de interés pactada en un pagaré y disminuirla. No solo un catálogo exhaustivo ni inmutable, sino un grupo de guías enunciadas ejemplificativamente, cuyos número y combinación pueden variar de acuerdo con las particularidades de cada caso. Justificación: lo anterior, porque para establecer si los intereses son notoriamente excesivos y usurarios y determinar su disminución, deben analizarse los parámetros guía establecidos en la tesis de jurisprudencia 1A/J 47/2014, décima, de título y subtítulo, pagaré. Si el juzgador advierte que la tasa de interés es pactada con base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es notoriamente usuraria, puede, de oficio, reducirla prudencialmente, es decir, el elemento objetivo que consiste en la desproporción entre las prestaciones estipuladas en el pacto de intereses y el elemento subjetivo, a partir de establecer si existe o no respecto del deudor alguna situación de vulnerabilidad o desventaja en relación con la persona del acreedor, para lo cual debe tomarse en cuenta, por ejemplo, el área geográfica en la que se realizó la firma del pagaré y se llevó a cabo el juicio, el estado de vulnerabilidad del deudor, su edad, estado de salud o el alto costo de los artículos de primera necesidad, al resultar hechos notorios que no necesitan prueba. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 11 de 12. Registro Digital, 203-0418. Tipo: aislada. Principio de privilegio de fondo sobre aspectos procesales y de forma. Test para determinar si se cumple con la obligación prevista en el artículo 17, párrafo tercero, constitucional. Hechos: una persona demandó en un juicio agrario el reconocimiento como titular de los derechos de posesión de lotes de un ejido. El Tribunal Unitario Agrario declaró la improcedencia de la vía y dejó a salvo los derechos de las partes al estimar que conforme a los artículos 22 y 56 de la Ley Agraria corresponde a la Asamblea General del Ejido resolver sobre la delimitación de las tierras que no estén formalmente parceladas, y solo ante una decisión desfavorable podrían hacerse valer los derechos en la vía jurisdiccional. Contra esa determinación promovió amparo directo en el que argumentó violación al principio de acceso a la justicia, al estimar que dicho tribunal incumplió con la obligación de privilegiar el fondo sobre cuestiones procesales y de forma. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para verificar si se cumplió con la obligación prevista en el artículo 17 constitucional, consistente en privilegiar el fondo sobre la forma, debe aplicarse un test consistente en a. Analizar la naturaleza del asunto en relación con las partes, si corresponden al sector público o privado, o si pertenecen a algún grupo vulnerable. B. Identificar el fin pretendido por los contendientes, si atiende a obtener prestaciones favorables a sus intereses o incide en derechos de terceros. C. Observar el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. D. Verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales. Y E. Analizar la viabilidad de la materialización de los efectos de la sentencia. Justificación. El referido artículo 17 prevé que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Para su cumplimiento es necesario verificar la satisfacción del referido test de evaluación, ya que lo contrario implicaría que no se esté en condiciones de privilegiar el fondo sobre la forma o aspectos procesales para resolver el conflicto. De lo que deriva que en el caso,
La decisión de la autoridad responsable se ajustó a derecho, pues no obstante que las autoridades deben garantizar a las personas el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Ello no implica ignorar que existen condiciones para el acceso a los tribunales a efecto de plantear una acción. Ello conforme a la jurisprudencia 1A/J 29/2021, 11ª, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que sostuvo que la vía es un presupuesto procesal y, por ende, se erige como una condición de validez del proceso, que se concibe como el conjunto de formalidades adjetivas, plazos, términos y demás elementos que integran un procedimiento estructurado y definido en la legislación de la materia respectiva, el cual debe seguirse para que las controversias puedan ser sometidas a la jurisdicción de un tribunal o autoridad que ejerce una función materialmente jurisdiccional. En consecuencia, ante la improcedencia de la vía conforme a la ley agraria, no era válido obviar ese aspecto para que el Tribunal Unitario Agrario resolviera el fondo de la controversia, sin que ello implique violación al principio de acceso a la justicia. Segundo Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 12 de 12. Registro Digital, 203-0421. Tipo, aislada. Recursos ordinarios. Su desechamiento con base en la normativa aplicable no viola derechos fundamentales. Hechos. En un juicio ordinario mercantil se ofreció una pericial en contabilidad. La parte demandada interpuso recurso de revocación contra el auto que la requirió para que designara lugar y fecha para poner a disposición del perito designado por la parte actora los libros y documentos necesarios para que pudiera rendir su dictamen. El recurso se desechó y la demandada interpuso el de apelación preventiva, el cual también se desechó. En amparo indirecto reclamó que dicho desechamiento viola los derechos a la impartición de justicia, de acceso a la justicia y a contar con un recurso efectivo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el desechamiento de un recurso ordinario con apego al ordenamiento legal aplicable no viola derechos fundamentales. Justificación. Si la legislación procesal aplicable no contempla la procedencia de recurso alguno contra la resolución que resuelva un diverso medio de impugnación, ello debe acatarse por la autoridad judicial. Los procedimientos legalmente establecidos no pueden alterarse o modificarse por la voluntad de las partes o de la persona juzgadora, sino que deben seguirse todas las etapas establecidas por la ley para cada uno de ellos, a fin de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando el derecho de audiencia de las partes. De ahí que no pueden estimarse procedentes recursos que no prevea de manera específica la legislación aplicable. Por tanto, si bien las partes, conforme a las reglas procesales que rigen al juicio, tienen la facultad de impugnar durante el curso del procedimiento las resoluciones que estimen les causen agravios, ello no tiene el alcance de inaplicar la ley que rige el procedimiento para considerar procedente un recurso contra una resolución que es legalmente irrecurrible. Esto no veda a las partes sus derechos de acceso a la justicia y de impugnación, ni afecta las formalidades esenciales del procedimiento, pues la improcedencia de un recurso contra la resolución recaída a diverso medio ordinario de defensa no tiene como consecuencia la preclusión del derecho de impugnación. Las resoluciones que conforme a la legislación procesal que rige el juicio no puedan ser recurridas a través de recurso ordinario podrán ser impugnadas por la parte agraviada a través de la acción constitucional. Con ello se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el derecho a recurrir las resoluciones jurisdiccionales se encuentra supeditado a lo establecido por el legislador ordinario, en tanto que el derecho fundamental a contar con un recurso sencillo y eficaz se tutela con la procedencia del juicio de amparo directo o indirecto, según la naturaleza de la resolución contra la cual sea improcedente diverso recurso ordinario. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.